El destino de dos civilizaciones pendía de un hilo. Daelar, un joven diplomático de la Alianza Solar, había sido elegido para representar a su especie en el evento más significativo de la historia humana, el primer tratado oficial con una raza alienígena avanzada. Las luces del pasillo donde se encontraba parpadeaban suavemente, como si incluso las máquinas sintieran la tensión del momento. ¿Qué secretos compartirían esos visitantes de otro mundo? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar su pueblo para obtenerlos? Con pasos firmes, Daelar se dirigió hacia las imponentes puertas que marcaban la entrada a la sala de negociaciones. Su pulsera de identificación emitió un destello azul al activarse, haciendo que las compuertas se deslizaran con un siseo casi ceremonioso. Al entrar, la mirada del joven se encontró con un espacio vasto y luminoso, donde figuras humanas y alienígenas ya aguardaban en silencio. El aire estaba cargado de expectativa. Un diplomático alienígena de apariencia solemne observó a Daelar con sus ojos profundos y analíticos. La delegación contraria había llegado temprano, y esta era la primera vez que se encontraban en una nave diseñada por humanos para acomodar las necesidades de sus invitados. Curioso, dijo uno de los delegados alienígenas, con un tono seco. Han tardado 10 ciclos en adaptar este espacio. Parece excesivo. Daelar, sin perder la calma, ofreció una leve sonrisa antes de responder. Tal vez nuestros procesos sean lentos, pero cada detalle ha sido cuidado con precisión para su comodidad. El veterano alienígena no respondió de inmediato, pero su mirada sugería una mezcla de desdén y curiosidad. Daelar sabía que, más allá de las formalidades, este era un juego de estrategias. Cada palabra, cada gesto, sería decisivo para definir el rumbo de aquella alianza. La pregunta que latía en su mente era clara: ¿este encuentro uniría dos mundos o los lanzaría al borde del conflicto? La sala estaba sumida en un silencio inquietante. Daelar se sentó en uno de los asientos asignados para la delegación humana, mientras los alienígenas permanecían erguidos, estudiando cada rincón del lugar. Había algo inquietante en su postura, como si observaran no solo el entorno, sino cada detalle de quienes estaban presentes. Debo disculparme por los retrasos en la preparación, dijo Daelar, rompiendo el silencio con un tono cortés. Nos tomó tiempo modificar las áreas necesarias para que se ajustaran a sus necesidades. Uno de los alienígenas, un miembro joven de aspecto inquisitivo, inclinó la cabeza ligeramente antes de responder. Entendemos las limitaciones de su tecnología. Aunque, admito, no esperábamos que fuera tan rudimentaria. Daelar no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad, pero mantuvo la calma. Sabía que cualquier respuesta impulsiva podría complicar las negociaciones. Justo en ese momento, un zumbido proveniente de un dispositivo holográfico llamó la atención de todos. Una lista de datos comenzó a proyectarse en el aire, mostrando las provisiones y acuerdos que habían sido discutidos previamente. Hemos preparado toda la información que solicitaron, continuó Daelar, indicando los documentos proyectados. Uno de los alienígenas se acercó para revisar los datos. Sus ojos se estrecharon al leer una sección específica, y su expresión, que antes era neutral, se volvió más crítica. ¿Qué significa esta cifra aquí?, preguntó, señalando la proyección. Daelar frunció el ceño mientras revisaba la información. Había algo que no cuadraba en los números, pero antes de que pudiera responder, el alienígena más anciano habló con un tono firme. Tal vez se deba a una diferencia en cómo medimos el tiempo, sugirió, con una calma que contrastaba con la creciente tensión. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Aunque las palabras parecían diplomáticas, había una sensación de desconfianza flotando en el aire. Daelar sabía que este sería un obstáculo que necesitarían superar, pero algo en su interior le decía que las diferencias entre ambos pueblos eran más profundas de lo que cualquiera allí podía anticipar. ¿Qué opinas de las sorprendentes diferencias entre estas especies? ¿Podrían estas discrepancias ser clave para resolver el futuro de ambas civilizaciones? Deja tu comentario y comparte tus teorías. Tu perspectiva puede aportar una chispa interesante a esta historia.
El ambiente seguía cargado de tensión mientras el alienígena mayor revisaba los datos proyectados. Sus ojos se movían con precisión, pero su expresión permanecía impenetrable. Finalmente, habló con una calma desconcertante. Ahora entiendo, dijo, señalando una línea en el holograma. Este desfase se debe a cómo calculan sus unidades de tiempo. Sus años parecen estar divididos en ciclos que no corresponden a nuestras mediciones. Daelar sintió un escalofrío. Aunque había anticipado diferencias culturales y tecnológicas, las discrepancias parecían mucho más profundas de lo esperado. Nuestra raza utiliza un sistema basado en la rotación de nuestro planeta, le explicó Daelar, esforzándose por mantener un tono profesional. Un año humano equivale a 12 ciclos lunares, lo que podría explicar la confusión. Uno de los alienígenas más jóvenes inclinó la cabeza con curiosidad. Entonces, sus vidas transcurren a un ritmo más acelerado que las nuestras. Fascinante. Daelar asintió, pero antes de que pudiera responder, el alienígena mayor hizo un gesto para silenciar a su compañero. Luego, fijó sus ojos en Daelar con una intensidad que hizo que el diplomático humano sintiera el peso del momento. Esto plantea una pregunta importante, dijo con voz grave. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? La pregunta cayó como un rayo en la sala. Daelar titubeó por un instante, pero luego respondió con franqueza. Hemos llevado un proceso gradual de comunicación durante los últimos 100 años. Nos aseguramos de no interferir en su desarrollo natural hasta estar seguros de que ambos lados estaban listos para este encuentro. El alienígena más viejo inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra. 100 de sus años. Eso serían más de 1000 ciclos para nosotros, dijo, y su voz adquirió un matiz casi reverente. Para una raza como la nuestra, acostumbrada a ciclos más prolongados, esta velocidad es difícil de comprender. Daelar percibió que, aunque habían superado este obstáculo inicial, quedaba mucho por resolver. Las diferencias entre sus especies no eran solo numéricas, eran fundamentales. Y, en el fondo, algo le decía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La tensión en la sala parecía disiparse ligeramente cuando el humano, con una sonrisa medida, rompió el silencio. Ahora que hemos aclarado las diferencias en nuestras medidas de tiempo, quizás podamos avanzar. Incluso me atrevo a sugerir una pequeña celebración, dijo mientras se acercaba a un panel en la pared. Con un toque, el sistema activó una serie de máquinas que comenzaron a desplegar bandejas flotantes con una variedad de alimentos y bebidas humanas. Los olores desconocidos despertaron curiosidad entre los alienígenas, quienes, aunque reservados, empezaron a servirse de los platos con cierta cautela. Daelar, sin embargo, permaneció apartado. Sus ojos estaban fijos en la gran ventana de observación, que ofrecía una vista impresionante del vasto espacio y del orbe azul pálido que era su mundo natal. Había algo casi hipnótico en esa imagen, un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. «Una vista extraordinaria, ¿no cree?», preguntó uno de los alienígenas, acercándose a Daelar. «Sí, realmente lo es», respondió el humano, sin apartar la mirada. El alienígena asintió lentamente, como si compartiera el sentimiento. Aún recuerdo cuando llegamos a este sistema por primera vez. Era fascinante observar sus ciudades iluminando la superficie durante la noche. Daelar levantó la vista, sorprendido. ¿Quiere decir sus antepasados? El alienígena sonrió, pero no había humor en su expresión. Oh, no. Yo formé parte de la primera misión de observación. Fue hace 100 ciclos terrestres, aproximadamente. El comentario cayó como un martillo. Las palabras parecieron resonar en el aire, congelando a los presentes. Incluso los otros alienígenas detuvieron lo que hacían para mirar al miembro de su grupo con asombro. Eso es imposible, murmuró Daelar, sin poder ocultar su confusión. Según nuestros registros, eso equivaldría a 1000 de sus ciclos. Usted no podría haber estado aquí.
El alienígena sonrió levemente, su mirada fija en Daelar. Digamos que la longevidad tiene sus ventajas. El ambiente se volvió pesado, y Daelar sintió que algo más profundo, algo que desafiaba las explicaciones simples, estaba emergiendo lentamente en esa conversación. Daelar trató de mantener la compostura mientras procesaba la respuesta del alienígena. Su mente se agitaba, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero antes de que pudiera preguntar más, el alienígena continuó, su tono era casi casual, como si lo que decía no fuera algo extraordinario. Bueno, quizás nuestra forma de medir el tiempo sea diferente. Nuestra especie ha desarrollado métodos únicos para adaptarse a los ciclos de nuestra existencia. El humano se obligó a sentir, aunque las palabras del otro solo incrementaban la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entonces, uno de los dispositivos en la sala emitió un leve pitido. Era el sistema de inteligencia artificial que había estado trabajando en decodificar las diferencias temporales entre ambas especies. Los resultados comenzaron a proyectarse en la pantalla. Un ciclo terrestre equivale aproximadamente a 12 de nuestros ciclos lunares, dijo el alienígena más joven, mientras examinaba la información proyectada. Daelar sintió un nudo en el estómago. Las cifras cobraban un significado inquietante. Entonces, según sus cálculos, murmuró Daelar, mirando al alienígena mayor. Usted ha vivido más de 1000 de nuestros años. El murmullo que recorrió la sala fue palpable. Incluso los delegados más experimentados parecían impactados por la declaración. Para ustedes, tal vez parezca mucho tiempo, respondió el alienígena mayor con una calma casi perturbadora. Pero en nuestra cultura, esto no es raro. Vivir tanto nos permite ver los patrones más amplios del universo. Daelar sintió un escalofrío. La longevidad de los alienígenas no solo los hacía diferentes, sino que también significaba que habían acumulado conocimientos y experiencias que los humanos apenas podían imaginar. Entonces, ¿cómo perciben a una especie como la nuestra, que vive tan rápidamente?, preguntó Daelar, tratando de mantener la voz firme. El alienígena mayor lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Como una chispa, dijo finalmente. Breve, brillante, y con un potencial que apenas comienza a revelarse. Daelar no respondió. Las palabras resonaron profundamente en su interior, como si anunciaran algo que aún no estaba listo para entender. El silencio en la sala era casi insoportable. Daelar se esforzó por procesar lo que acababa de escuchar. Una chispa, había dicho el alienígena mayor. Breve, intensa, pero efímera. Era una descripción que lo llenaba de inquietud. Si nuestras vidas son tan breves comparadas con las suyas, empezó Daelar, con cautela, ¿por qué tomarse el tiempo de establecer contacto con nosotros? El alienígena lo miró con sus ojos profundos y serenos. Porque cada chispa tiene el poder de iniciar un fuego. Y ustedes son el comienzo de algo grande. Las palabras pesaron en el aire. Daelar sintió que esa respuesta, aunque intrigante, ocultaba algo más profundo, algo que la delegación alienígena no estaba lista para revelar. En ese momento, el sistema de inteligencia artificial emitió otro pitido, interrumpiendo el silencio. Nuevos datos aparecieron en las pantallas, mostrando cifras que Daelar tardó unos segundos en comprender. Eran estadísticas sobre la longevidad de los alienígenas y una comparación con la humanidad. Las cifras confirmaban lo que el alienígena mayor había insinuado, más de 1000 ciclos humanos. Entonces, usted ha visto generaciones enteras de nosotros venir y desaparecer, dijo Daelar, su voz apenas un susurro. El alienígena asintió lentamente. Sí. Y cada generación trae consigo algo único. Algo que ninguna otra especie ha logrado. Daelar frunció el ceño, tratando de leer entre líneas. ¿Qué es eso que tenemos?, preguntó, sintiendo que la respuesta cambiaría todo. El alienígena mayor dejó escapar una leve sonrisa. Imprevisibilidad.
La capacidad de superar límites que ni siquiera ustedes entienden completamente. Es algo que nos fascina, y nos preocupa. El ambiente se volvió tenso de nuevo. Daelar sabía que esa revelación era solo el inicio de algo mucho más grande. Sentía que la verdadera razón de este encuentro aún estaba oculta, esperando el momento correcto para revelarse. Daelar sentía que las palabras del alienígena mayor resonaban en lo más profundo de su mente. Imprevisibilidad. Una cualidad que fascinaba, pero también inquietaba a una especie que vivía 1000 años observando cómo otros perecían en un instante. Pero había algo más en esas palabras, algo que no se decía explícitamente. Si somos tan impredecibles como dicen, Daelar miró fijamente al alienígena. ¿Eso los motiva o los asusta? El alienígena mayor no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia el orbe azul que flotaba en la distancia. Finalmente, habló con un tono más bajo, casi susurrante. Ambas cosas. Su potencial es como un filo de doble cara. Podrían ser la chispa que ilumine las sombras del universo, o la llama que consuma todo a su paso. El ambiente en la sala se volvió asfixiante. Los demás alienígenas intercambiaron miradas inquietas, y algunos humanos también parecían estar al borde de la incomodidad. Había un peso en el aire, como si un secreto velado estuviera a punto de salir a la luz. De repente, las luces de la sala parpadearon, y un sonido agudo cortó el silencio. Un mensaje apareció en las pantallas: anomalía detectada. Objeto desconocido aproximándose. ¿Qué significa eso?, preguntó Daelar, su corazón acelerado. El alienígena mayor frunció el ceño, su semblante por primera vez mostrando una pizca de preocupación. No estábamos preparados para esto, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. ¿No estaban preparados para qué?, insistió Daelar, sintiendo que algo estaba a punto de desmoronarse. El mayor giró lentamente hacia él. Hay cosas en el universo que ni siquiera nosotros entendemos. Hemos observado a muchas especies, pero hay fuerzas que trascienden incluso nuestra comprensión. Y esa anomalía no es de su mundo. Ni del nuestro. El sonido de alerta aumentó en intensidad. Daelar se volvió hacia la ventana y vio algo que lo dejó sin aliento, un destello oscuro en el espacio, moviéndose contra el telón de estrellas. No era natural. No parecía vivo. Pero se acercaba. Prepárense, dijo el alienígena mayor, con una urgencia que nunca antes había mostrado. Lo que viene podría cambiarlo todo. Daelar sintió que su respiración se detenía. Sabía que este encuentro era histórico, pero ahora estaba claro que era solo el preludio de algo mucho más grande y peligroso. El destello oscuro que se aproximaba desde las profundidades del espacio crecía con rapidez alarmante. La sala entera estaba inmersa en un caos silencioso, donde las miradas tensas y los murmullos de los delegados traicionaban el pánico que intentaban contener. Daelar, con los ojos fijos en la ventana, sintió que un abismo se abría dentro de él. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. El alienígena mayor, que hasta ahora había mantenido una calma casi inhumana, finalmente mostró una emoción desconocida: miedo. No es algo que deba estar aquí, dijo, con un tono cargado de gravedad. Es una anomalía. Una fuerza que hemos detectado antes, pero nunca enfrentado. Las palabras resonaron en la sala como un eco interminable. Daelar intentó procesar lo que escuchaba, pero cada segundo que pasaba, el objeto en la ventana se volvía más claro. No era una nave, ni un asteroide, ni nada que pudiera clasificarse con las limitadas categorías humanas. Era algo incomprensible, una forma cambiante que parecía absorber la luz a su alrededor. ¿Esto es lo que vinieron a advertirnos?, insistió Daelar, acercándose al alienígena mayor. No vinimos por esto. Vinimos porque ustedes podrían ser nuestra única esperanza contra esto. Las luces parpadearon nuevamente,
y una vibración sacudió la sala. Los sistemas de la nave comenzaron a emitir alertas críticas, pero el alienígena mayor alzó la mano. Escuchen con atención, dijo, dirigiéndose tanto a los humanos como a su propia delegación. Esto no es un enemigo común. No sigue nuestras leyes, ni responde a nuestros actos. Pero ustedes tienen algo que ninguna otra especie posee. Su imprevisibilidad, su capacidad de adaptarse. Por eso los elegimos. ¿Elegirnos? Daelar apretó los puños, con una mezcla de furia y desesperación. ¿Nos usaron como una herramienta? Como una chispa, corrigió el alienígena, sus ojos brillando con una intensidad extraña. La chispa que puede encender la resistencia contra esto. Un rugido resonó a través de la nave, y el destello oscuro comenzó a consumir el espacio que lo rodeaba. Era como si la realidad misma se torciera bajo su influencia. Daelar sabía que ya no había tiempo para dudar. Todos a sus posiciones, gritó, tomando el mando. Si somos una chispa, entonces hagamos que valga la pena. El alienígena mayor asintió lentamente, como si aceptara que el destino estaba ahora en manos de los humanos. Mientras la sala se llenaba de actividad febril, Daelar sintió una determinación arder dentro de él. El universo los había puesto al borde de la extinción, pero también les había dado una oportunidad. El destello oscuro finalmente se abalanzó sobre ellos, y en ese instante, Daelar supo que, pase lo que pase, su historia no sería olvidada. Porque en las estrellas, incluso una chispa podía iluminar la oscuridad infinita. El destino del universo depende de decisiones inesperadas y de nuestra capacidad de enfrentarnos a lo desconocido. ¿Y tú? ¿Estarías listo para encender la chispa que desafíe la oscuridad? Porque, al final, incluso el fuego más pequeño puede iluminar las estrellas.